Cuando yo hice la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el pecado que va a traer la ira de Dios? Ya yo induje la respuesta. Pero cada quien señaló el pecado que para él cree que es el peor para Dios. Pero es lo que él cree. La palabra dice que la ira de Dios se revela contra toda injusticia. Toda impiedad e injusticia. Y recordemos de la historia bíblica. ¿Cuál fue el pecado que cometieron Adán y Eva para ser objeto de la ira de Dios? Desobediencia. Pero en desobediencia Alimentación. en la forma. Exactamente cuál fue el pecado que cometieron. Comer una fruta. Comer una fruta. Una fruta prohibida. Más nada. No fue que se diera un atracón, pues. Ni siquiera fue una glotonería. Fue una fruta. Era carne. Ni siquiera era carne. Exacto. Y ese pecado fue el que trajo la maldad al mundo. El pecado y la muerte. Entonces aquí vemos la justicia de Dios comparada con la justicia del hombre. ¿Por qué es importante entender esto? Porque estamos hablando, ¿verdad? Dijimos que íbamos a hablar de qué? Del juicio, lo que dice aquí el versículo 18. Manifiesta la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen la... Ajá. Entonces, ese es el problema de toda religión falsa. Ese es el problema de la naturaleza del ser humano, de nosotros. Cada uno de nosotros, todas las diversas religiones, ¿qué son las diversas religiones? Cada quien plantea una justicia. Esta es la justicia que yo debo cumplir para ser salvo. Entonces, bueno, unos dicen, para no decir nombre, ¿verdad? Unos dicen que lo que tienen que cumplir es ir todos los domingos a la misa. Cumplir con los 7 sacramentos y listo. Esa es su justicia. Esa es su justicia. Pero entonces otros dicen, no, bueno, yo hago esto, ¿verdad? No soy idólatra y voy todos los domingos a la iglesia y ya. Esa es la justicia y con eso voy al cielo. Y aún otros que están un poco más cerca de la verdad dicen, bueno, yo no soy idólatra, yo guardo el sábado, voy a la iglesia los sábados, doy el diezmo y la ofrenda y con eso estoy salvo, voy al cielo. Cada quien plantea su justicia, unos más que otros. Hay unos que le van agregando, ¿verdad? Más cosas. Y mientras más le agregan, bueno, se siente que están mejor. Pero siempre, cuando hay justicia propia, siempre se nos escapa un pecado. Que nosotros le decimos un pecadillo. Ese es un pecadillo, ese chiquitito. O un pecado blanco. Y nos olvidamos de lo que acabamos de leer. La ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, bueno, en el versículo 32 de Romanos, ¿qué dice? De Romanos 1. A pesar de conocer el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo la cometen, sino que se complacen en los que la practican. Ajá, aquí entonces estamos viendo cómo el Señor, por medio del apóstol aquí, está hablando de los que, a la final, ¿cuál es el resultado de los que tienen justicia propia? Ellos entonces conscientes, ellos saben que hay ciertos pecados que son dignos de muerte, dice aquí, ¿verdad? Pero sin embargo, ellos conscientes con los que hacen esos pecados. Participan pues de esos pecados, ¿no? Y luego entonces el capítulo 2 habla, vamos a leer el versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ajá. ¿Qué piensan? Nosotros juzgamos a los que hacen tal o cuales pecados, pero nosotros en secreto hacemos lo mismo. Y pensamos que por ser cristianos que venimos a la iglesia, ya vamos a escapar del juicio de Dios. Eso quizás nadie lo diga de labio, ¿verdad? Pero a lo mejor en la práctica es lo que cada quien hace. Romanos 2.3. Piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y hacen las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios. Este versículo entonces nos advierte a todos, no importa la religión que seamos, ¿verdad? Que si nosotros juzgamos un pecado, pero practicamos los mismos pecados,
no vamos a escapar de qué cosa? Del juicio de Dios, porque todos nosotros daremos cuenta a Dios de lo que hemos hecho. Toda persona, toda carne, toda alma irá ¿a dónde? A juicio. Todos daremos cuenta de lo que hemos hecho. Lo que conocen la ley. Ajá, ¿cómo vamos a dar cuenta? Vamos a leer aquí, ¿verdad? Lo que hablábamos también la semana pasada. En el versículo 5 de Romanos 2 dice: por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras. ¿Qué atesoramos? ¿O qué atesoran los que no se arrepienten? Ira, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio ¿de quién? En ese juicio, ¿cómo nos va a juzgar Dios? Versículo 6. Según sus obras. Pagará cada uno según sus obras. No es la fe la que nos va a dar el pago. El pago va a ser ¿por qué? Por obras. Y hablábamos ese sábado pasado, ¿verdad? Un pensamiento muy bonito que dice: somos justificados por la fe y juzgados por las obras. Somos justificados por la fe, pero juzgados por las obras. A los que perseverando en bien hacer, ¿cuál es el pago? Gloria, honra, inmortalidad y ¿qué más? La vida eterna. Pero los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, o sea, los que andan en disputas, en peleas, en debates, y por esos debates no obedecen a la verdad, ¿qué es lo que les espera? Tribulación y angustia. Enojo, ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana. Primero, El judío primeramente y también, El griego. entonces fíjense, nadie se va a escapar ¿de qué? Del juicio. Ni el judío, ni el griego católico, ni el griego pentecostal, ni el griego adventista, ni el griego de la reforma, ni el griego mormón, ni en ninguna religión se va a escapar ¿de qué? Del juicio. ¿Por qué? ¿Por qué no va a haber unos que se escapen del juicio? porque no hay distinción de personas. El versículo 11, no hay acepción o distinción de personas para con Dios. Entonces ahí hablamos algo que yo quiero repetir para los que no estuvieron, importante, ¿verdad? No hay acepción de personas, no hay distinción, o sea, Dios no tiene favoritos. Ese concepto que viene, ¿verdad? Que lo vemos en la palabra como parte de los judíos, que ellos se creían que eran los favoritos de Dios y por tanto, ¿qué se dieron libertad? ¿Cuántos han conocido alguna vez un niño consentido? Abundan, güey. Abundan, ¿verdad? Y un niño que es consentido, que sabe que es el favorito de su papá o de su mamá, ¿cómo se comporta? Es el que más mal se porta. Es el que peor se comporta. Pues lo mismo pasa con los adultos. En el caso de la religión. ¿Qué pasa con aquel que cree que es el favorito de Dios? Que como él es el favorito de Dios, Más rebelde. como yo soy el favorito de Dios, bueno, yo hago lo que yo sé, lo que yo quiera hacer, igual Dios me va a perdonar. La licencia para pecar, ¿no? Estábamos el jueves principalmente en una librería evangélica comprando unas Biblias y entonces ustedes saben, ¿no? A veces uno como que se le sale, ¿no? O sea, uno no se aguanta. Se me olvidó que estaba en la librería evangélica y la que estaba allí en la librería, la vendedora, hablando con otro hermano, creo que era un pastor evangélico, que no me acuerdo que estaban discutiendo o dialogando. Yo sé que ella preguntó en altavoz, pero era para él. A ver, una pregunta. ¿Se puede perder la salvación? Y yo estaba como en automático. Yo volteé, sí, claro. Y se me olvidó que estaba en una librería, bueno, evangélica, ¿no? Evidentemente, claro, todos me vieron así como que, ¿de dónde salió este, no? Entonces yo como que caí en cuenta dónde estaba y entonces me seguí viendo mis libros, ¿no? Ahí revela el concepto popular, ¿no? ¿Cuál es el concepto popular? Una vez salvo, siempre salvo. Por tanto, no importa lo que usted haga, la salvación no se pierde. Eso es lo que ellos creen. Por tanto, si no importa lo que yo haga, la salvación no se pierde. ¿Qué voy a hacer entonces? Hago lo que sea. Hago lo que sea porque igual no la voy a perder. Igual voy a ser salvo.
Si el Señor dice que el que pecare volverá en iniquidad. Claro. Entonces, nosotros, ¿verdad? No creemos eso. En doctrina no creemos eso. Pero lo creeremos en la práctica. Es la pregunta. Porque en la práctica, ¿cómo sería eso? Bueno, lo mismo. Como yo soy del remanente de la iglesia, tengo el mensaje, la verdad presente, la más pura. Entonces yo soy el remanente de Dios y no voy a caer, no vamos a perdernos. Estamos en la... Confundimos lo que es ser parte de la iglesia militante y pensamos que ya somos la iglesia triunfante. Y es lo mismo, eso es seguridad de salvación. Ese es pensar que la salvación no se puede perder. Pero aquí dice que no hay acepción de persona. ¿Para quién? Para con Dios. Y ahora miren esta frase, este versículo que tenemos aquí. Y está en la palabra. Ustedes me dirán. Versículo 2. ¿Qué pasa con aquellas personas que pecan y no saben o no conocen que eso es pecado? Y mueren. ¿Cuál será juzgado? Versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Todos, y fíjense la énfasis, todos, los que sin ley pecaron, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a salvar. No, va a ser como si nunca existiera. Sin ley también perecerán. Sin ley también, pero dice allí la palabra, perecerán. O sea, no se van a salvar, no hay salvación fuera de Cristo, decíamos, ¿verdad? Cristo es el camino. Nadie va al Padre. Y si nadie conoce a Cristo, ¿puede ser salvo alguien sin Cristo? ¿Puede ser salvo alguien sin Cristo? Si alguien, ¿qué pasaría si alguien puede ser salvo sin Cristo? Estaríamos hablando de un camino alterno al cielo. Estaríamos hablando de que alguien se puede salvar con su propia justicia. Pero la Biblia es clara, Jesús es muy enfático, ¿verdad? Sin mí, ¿qué cosa? Nada podéis hacer. Los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, ¿qué cosa? Por la ley serán juzgados. Entonces, el conocimiento, ¿qué ventaja nos da? ¿Qué ventaja nos da el conocimiento? El ser juzgado. El ser juzgado. La oportunidad de ser juzgado. Nada más. El que no tiene conocimiento, dice aquí, va a perecer, va a perecer. Y perecer es morir, no se va a salvar. Pero ¿dónde vemos aquí la misericordia de Dios? ¿Cómo va a perecer? ¿Cómo va a perecer esa persona que no conoció? Sin ley. Sin ley. ¿Y qué significa que va a perecer sin ley? No será juzgado. Además de eso, no será castigado. Como, de la misma forma, que aquel que sí conoce la ley y se pierde. Entonces, si alguno de los que está aquí, Dios no lo permita, ni nosotros tampoco lo permitamos, nos llegásemos, ¿verdad?, a descuidar y perder la salvación, ¿cómo creen ustedes que será nuestro castigo? Terrible. Terrible. Conocemos la ley. Porque conocemos la ley. Porque decimos que conocemos la ley, más que cualquier otra persona. Al que más se le dio. Al que más se le dio, más se le demanda, más se le pide. Entonces es una responsabilidad que tenemos por conocer la ley. Versículo 13. No son los oidores de la ley justos ante Dios, sino ¿quiénes? Los hacedores de la ley serán justificados. Entonces hablamos de los gentiles, versículo 14. Los gentiles que no tienen ley, naturalmente... ¿cómo? Con la fe que somos justificados. Ajá. Aquí dice, ¿verdad? Santiago dice que se confunde aquí porque dice que somos justificados por la fe, ¿verdad? Y ahora aquí dice que somos justificados Cumplir la ley. por ser hacedores de la ley. ¿Hay alguna cómo entendemos esta aparente contradicción? Una cosa es la ley, poder tener conocimiento, pero otra cosa es ser hacedor. No, la fe se obra Por en el él. conocimiento no nos vamos a salvar, pero por el ser hacedor sí nos podemos salvar. Por ponerlo en práctica. Claro, los que somos hacedores de la ley son justificados. Y los que son justificados son por la fe. ¿Qué podemos concluir de esos dos versículos? Y por la fe obran. Exacto. Son justificados por la fe. Y son justificados por hacer la ley. Entonces, justificado igual a justificado. Y la fe es igual a ¿qué entonces? A hacer la ley. Entonces, la verdadera fe
obra. Pero ¿cuáles son las obras de la verdadera fe? Cumplimiento de la ley. ¿Cuáles son las obras de la verdadera fe? Cumplir la ley. Mover montaña. Las obras de la verdadera fe es mover montaña. Es hacer la voluntad de Dios. Se quedan ahí como pensando, ¿verdad? Hacer la ley, dice ahí. Cumplir la ley. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 13? Si yo conociera hablar lenguas, lenguas humanas y angélicas, si yo doy mi cuerpo para ser quemado, si doy todos mis bienes, Pero no tengo amor. El amor es si tengo toda la fe, de modo que puedo trasladar montañas, si tengo todo el conocimiento de la palabra, me la sé de memoria, si conozco de profecía, de apocalipsis, de principio a fin, me lo sé de memoria, cómo se interpretan todas las variantes, pero no tengo amor, ¿qué dice? Me sirve algo, ¿no? De nada. De nada. El amor es el cumplimiento de la Y el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces ahí Pablo coloca que si yo tengo la fe para trasladar montaña, pero no amo, es decir, no cumplo la ley en amor, ¿de qué me sirve esa fe? Lo mismo nos dice Santiago, cuando dice que la fe sin obras está muerta. Porque la verdadera fe obra. ¿Y cuál es la obra de la verdadera fe? El amor. ¿Y y qué dice Romanos? Dice que es el amor. El cumplimiento de la ley. Porque el que ama no roba, no mata, no codicia, no habla más del prójimo. honra padre y madre, guarda el sábado. El que ama al prójimo. Y el que ama a Dios, no tiene otros dioses. No jura. No toma el nombre de ese Dios que ama en vano, porque lo ama, lo respeta. Y por supuesto, ¿qué más hace el que ama a Dios? Guarda el sábado. Guarda el sábado, respeta el día del Señor, porque es el día del Señor, no es el día de Él. Entonces, el amor es el cumplimiento, o el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, por eso, los que son hacedores de la ley, en amor, son los que serán justificados. ¿Por qué? Porque dan una evidencia externa. O sea, el hacer la ley en amor es la evidencia visible ¿de qué? De lo que está invisible en su corazón, la fe. Entonces, la fe invisible se hace visible por las obras de la ley, Por su fruto conoceréis. en amor, como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y eso es lo que dice el versículo 14. Esa es la dinámica. Los judíos, ¿de qué se jactaban los judíos? De que tiene la ley. De que tenían la ley y de qué más se jactaban los judíos. Y que estaban salvos porque ellos habían hecho algo que los había hecho salvos según ellos. Ellos se habían mutilado algo. Así dice Pablo, los mutiladores del cuerpo, los que se cortaban, ¿verdad? En la circuncisión. Y ellos pensaban que por haber hecho esa circuncisión ya está, listo, somos salvos. Entonces miren lo que Pablo le responde, versículo 14. Los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, ¿ves? Hacedores de la ley. ¿Cómo somos hacedores de la ley? Naturalmente. Los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. ¿Cómo es esto? Si no tienen ley, ¿cómo es que hacen lo que es de la ley? ¿Dónde los gentiles no tenemos la ley? En la tabla de piedra. ¿Dónde lo tenían los judíos que no lo tenemos nosotros? En las tablas de piedra que se las dio Moisés 2 veces. Los pergaminos. 2 veces. La trajo una vez, ¿verdad? La partió cuando estaba llegando al campamento, Dios le dio otras tablas. Y esas tablas las guardaron allí como un relicario sagrado allí en el arca del pacto. Y las tuvieron allí por siglos. Ellos tenían la ley allí, es original. La ley original es escrita por el dedo de Dios. Pero estaba externa, fuera de él. Pero no les sirvió de nada, porque al final ellos quebrantaron el pacto de Dios y fueron llevados dispersos y las tablas de piedra se perdieron. No sirvieron. La ley externa no sirve de nada. ¿A qué se puede comparar eso con nosotros hoy? Formalismo. Son Cristo. La Biblia está afuera, allá afuera, en la casa, abierta en el Salmo 91. No sirve de nada. Porque mucha gente uno va para las casas y no, sí, yo tengo una Biblia, vamos a hacer un estudio así. ¿Tiene la Biblia? Sí, yo tengo una Biblia por aquí. Entonces, la tiene abierta en el Salmo 91. La página amarilla es más blanca. Esa página es la página amarilla que está llena de polvo.
Se está llena de polvo porque no la usa. Y ellos piensan que eso es lo que le va a dar poder. La Biblia Un amuleto, un amuleto. es un amuleto. Ahí se convierte en un amuleto. ¿Y tiene ese poder? Letra muerta. Esa es letra muerta, que es lo que dice Pablo, ¿no? Ese es el contexto cuando Pablo dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, bueno, en cambio, el gentil, que no tiene la ley así, pero tiene la ley ¿dónde? Dice aquí, escrita en sus corazones, ese sí guarda la ley. Ahí lo dice, ¿verdad? Ellos, aunque no tienen ley, son ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente a sus conciencias y acusándose. Y también, ¿qué cosa? Excusándose sus pensamientos. Estamos en el versículo 15. Unos con otros. Capítulo 2, versículo 16. En el día en que, ¿qué? En que Dios jugará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ajá, miren ahí lo que dice el versículo. Dios va a juzgar que también. No solamente los hechos, ¿verdad? Lo que todo el mundo ve, sino los secretos. Lo que nosotros hacemos cuando nadie nos está viendo. Cuando creemos, muy bien, cuando creemos que nadie nos está viendo. Eso está, ¿qué cosa? Está registrado, ¿sí o no? Debe un registro de eso. Y eso va a venir, aquí lo dice, ¿verdad? En el día del juicio, eso será tomado en cuenta. Ok, ahora ya que entramos en ese punto, ahora sí, habiendo hecho esta breve introducción, repaso. Les pregunto, ¿cuáles son los pecados que Jesús señala que van a condenarnos en el juicio? La injusticia. Todos, ¿verdad? Pero hay algunos aquí que la Biblia también señala. Vamos a leerlo, ayúdenme allí para aprovechar el tiempo. Mateo 5:21, vamos a ir. ¿Oíste que fue dicho en los antiguos? ¿Qué cosa? No matarás. No matarás. Y Cualquiera que matare será culpable de qué? de juicio. Culpable de juicio. Pero yo os digo, ¿qué agrega Jesús aquí? Versículo 22. De cualquiera. Cualquiera que se enoje con su hermano será culpado de juicio. Ajá, miren, cualquiera que se enoje. Con el prójimo. Mi versión, no sé si su versión dice así, pero mi versión mira como dice. Cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Cualquiera que se enoja locamente con su hermano. Hermano, pregunto, ¿alguno de nosotros estamos enojados aquí? Sí. Todavía no. Locamente. Pues no, bueno, esta pregunta no era para que la respondieran al público, ¿no? Era para que la reflexionáramos, ¿no? Porque si hay alguno que está enojado con otro hermano, ¿qué dice aquí la palabra? Estamos ya, el que está en esa condición, ya dice aquí Jesús, no dice que será juzgado, no dice que será juzgado Jesús, será culpable, ¿listo? Culpable del juicio. Y cualquiera que dijera a su hermano necio será culpado del consejo. Y cualquiera que dijere fatuo será culpado de qué? Será expuesto a el infierno de fuego. Ajá. Ajá. Palabra es como tonto. ¿No? Sí, tenemos aquí dos palabras, ¿no? Raca y fatuo. Necio y fatuo. Son insultos. Primero son insultos. Son Insultos light comparado con los que se usan hoy día, sí. Pero esos insultos, como dice Arturo, ¿verdad? Light, tienen como objetivo denigrar. Denigrar al hermano. Aquí, ¿qué podríamos incluir? Inútil. Inútil, tonto, bobolongo, bruto, negro. ¿No se dice a veces así? En forma insultiva. Todos esos son insultos, ¿verdad? Gallina. Todos esos. Y ahí para uno de cantar, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor de los que
Hagan eso. Culpable de juicio. Culpable de juicio, culpable de consejo y expuesto ¿a dónde? Al Al infierno de fuego, a la destrucción, a la segunda muerte. Directo, a la segunda muerte. Ese es uno de los pecados que Jesús menciona, ¿verdad? Rápidamente, Mateo 10. No vamos a profundizar en cada uno de ellos porque, bueno, pasaríamos todo el día. Mateo capítulo 10, versículos 14 y 15. Ajá, otro pecado para ser juzgado. Mateo capítulo 10, versículos 14 y 15. Lo leo. Ajá. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ajá. Fíjense entonces cómo Jesús aquí hace una comparación, ¿verdad? Dice que habla un castigo más tolerable para los de Sodoma y Gomorra. Y ya todos sabemos cuál fue el pecado de esas dos ciudades, ¿verdad? El castigo va a ser más tolerable para esas ciudades. ¿Que para cuál? Que para estas ciudades donde iban los apóstoles a predicar y la gente no, ni siquiera les abría la puerta. No, ahí miren, ahí vienen los apóstoles esos evangélicos, no le abren la puerta. Ese es el pecado de la indiferencia. Ajá. ¿Qué quiere decir cuando Jesús dice que el castigo de Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable que ese otro castigo? ¿Qué está diciendo Jesús detrás de todo eso? que ellos van a sufrir más que lo que sufrieron. Ajá, pero ¿qué está diciendo con relación al pecado? ¿Qué pecado es más ofensivo entonces? ¿La homosexualidad, el adulterio, la fornicación o el menosprecio de la palabra de Cristo? Pero ¿cómo a veces vemos los hombres las cosas? Al contrario, para nosotros es más pecado eso, ¿verdad? Los homosexuales, que rechazar la palabra de Cristo. Pero así no lo ve el Señor. Será más, ellos también se van a perder, no es que se van a salvar. Se van a durar más. Pero el castigo va a ser para ellos menos que para los que rechacen, los que no acepten, ni siquiera quieran oír las palabras de los que el Señor envía a predicar. En este mismo orden de ideas, Mateo capítulo 12. Os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hable. Porque por tu palabra serás justificado, por tu palabra serás condenado. Ajá, miren esta primera parte, ¿no? ¿De cuántas palabras ociosas vamos a dar cuenta? No solamente las que digamos en sábado. Porque a veces nosotros, bueno, el sábado no se puede hablar las propias palabras. Pero las hablamos entonces en la semana, ¿verdad? Pero aquí dice el Señor que de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. O sea que el Señor lleva un registro de todas las palabras que decimos. Esos libros están ahí. Los libros también gordos. Entonces. Bien repleto, ¿eh? No, esos ya no son libros, esos son unos discos duros. Y dice, por tu palabra serás, ¿qué cosa? Y por tu palabra serás. O sea que está. De acuerdo a las obras, en este caso las palabras, se determina si seremos justificados o condenados. Ahí no va a valer, ahí no va a valer eso de que no, Señor, en tu nombre yo eché demonio, en tu nombre hice milagro, en tu nombre resucité muerto, eché fuera demonio, levanté enfermo. A los que presentan todo ese portafolio de obras, de milagros ante Cristo, ¿qué es lo que le va a decir el Señor? No conozco apartados de mí, hacedores de maldad. Ajá. ¿Hacedores de qué? De maldad. De maldad. O sea, ellos pretendían que eso justificaba sus acciones. Ellos hacían eso, pero actuaban lo malo. Y el Señor le dijo, no os conozco. Entonces aquí dice lo mismo, ¿verdad? Por tu palabra serás justificado, por tu palabra serás condenado. Ese es un aspecto. ¿Qué otro aspecto? Ahora sí vamos con el 38 hasta el 42. Entonces le dijeron algunos escribas y fariseos, maestro, deseamos verte hacer alguna señal. Él respondió, esta generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada otra señal que la del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí hay uno mayor que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno mayor que Salomón. Ajá. Este versículo sí lo repasamos la semana pasada, ¿verdad? ¿Cuál es el pecado aquí? Que va a causar la perdición y en el juicio. El no escuchar la palabra. Rechazar la palabra de El rechazar la palabra pidiendo ¿qué? Señal. Señal. O sea, si tú no haces señal, tú no eres hombre de Dios. Ajá. Si no hay una Es como que dicen, bueno, yo veo de verdad que el sábado es el día del Señor, está en la Biblia, sí, ya lo estudié, está claro. Déjame que yo ore para que Dios me muestre a mí si es verdad o no, y entonces yo comienzo a guardarlo. ¿Qué está pidiendo? No está pidiendo versículos, porque ya versículos le fueron dados. Pero igual no quiere, él no quiere los versículos. No aceptas la verdad. Él no quiere los versículos, él no quiere la palabra, él quiere una señal, él quiere algo que el cielo se abra, Visible. que el cielo se abra y salga, así como cuando Jesús se bautizó y salga del trono de Dios una voz que le diga, sí, guarda el sábado. Algo como eso, ¿verdad? Pero ¿qué dice Jesús? Señal, ¿qué cosa? No le será dada. Señal, a los que andan en eso, no les será dada señal. Pero entonces, de repente, pregunto, bueno, vamos a hacer mejor el análisis. ¿Quién no le va a dar señal? Dios no lo hace. A Dios no le va a dar señal. Pero ¿quién sí le va a dar una señal? El diablo. ¿No dice la palabra profética que verdad que el hombre de pecado viene con gran poder y milagros mentirosos? Que se levantarán falsos cristos con gran poder y señales y milagros mentirosos. Que la bestia que sale de la tierra se le dio poder de hacer descender fuego del cielo a la tierra. Y con esas señales engañó a los que recibieron ¿qué cosa? Por cierto, la marca. Entonces, Dios no le va a dar señal, pero alguien sí le va a dar señal. Pero la señal de ese alguien es para que reciban ¿qué cosa? No, el Señor no. La marca. Y así pasa con todo. Ese es un ejemplo, pero con todo. Dios nos dice en su palabra tal mandamiento y estamos claros. Entonces cuando veamos a la hora de cumplir ese mandamiento, como que nos cuesta, ¿verdad? Ay, ¿será, Señor, que yo también tengo que hacerlo? ¿Será que será que es el mismo caso, me acuerdo ahorita, del profeta Balaam? ¿Quiénes han escuchado de Balaam, esa historia de Balaam? Sí. Bueno, en el libro de Éxodo y Números, Balaam era un profeta de Dios. Pero entonces le vinieron los de Moab, el rey de Moab, y le ofreció dinero. Porque ya había recorrido la fama de ese profeta, que lo que ese profeta, a quien bendecía, Dios bendecía. Y a quien maldecía, Dios maldecía. Y entonces pensaban que el poder estaba en el profeta y no en Dios. Entonces vinieron los reyes de Moab, mira, tenemos un trabajo para ti, tenemos un negocio bien abultado. Tú, sabemos que el que tú bendices será bendito y el que tú maldices será maldito. Queremos que tú nos maldigas a un pueblo y te vamos a pagar. ¿Cuál es el pueblo? Israel. Tienes que maldecir a Israel. Cuando tú lo maldigas, nosotros vamos a ir con él en batalla y va a ser destruido. Entonces, el profeta sabía que ese era el pueblo de Dios. Y que mientras no hubiesen ellos pecado, no había, como él mismo lo dijo, no había maldición en Israel que pudiese alcanzarlo. Pero ¿qué hizo Balaam? A pesar de todo, ¿qué hizo Balaam? ¿Qué dice la historia que hizo Balaam? Mal consejo. No, pero antes de eso. Él fue, le buscó maldecirle, pero Pero él hizo algo antes. Él oró. Él le oró a Jehová. Y ¿sabe qué le preguntó a Dios? ¿Voy o no voy con esta gente? Porque eran muchos regalos. Porque eran muchos, no sé, eran 10 sueldos mínimos, pues, por leer un nombre. Se le iban a dar bastante. Y él quería ir. Y a la final, oró. ¿Y saben lo que Dios le dijo? Ve, pero lo que yo diga, eso vas a decir. Y a la final, cuando él intentó maldecir, solamente lo bendijo. Y entonces a la final se quedó, como dice el dicho, ¿verdad? En Venezuela.
se quedó Sin hechizo. sin el chivo y sin el mecate, porque entonces los reyes no le pagaron nada y entonces él quedó en desobediencia a Dios y quedó como ejemplo de la perdición. Allí aparece la palabra como los falsos profetas. Entonces, eso es lo mismo que muchas veces hacemos nosotros. Sabemos que Dios nos dice algo y con todo eso oramos a preguntarle a Dios, ¿será que sí, que lo hago? ¿Será que lo voy a hacer? Dudamos de él y pedimos entonces una señal, o pedimos que Dios como que nos disculpe, como que nos dé a nosotros esa prerrogativa de no hacerlo. Y no, señal, dice aquí, no le será dada. Entonces miren, hermano, hay muchos más versículos que podríamos aquí analizar, pero esos son los que Jesús señaló principalmente, ¿verdad? Como los que van a hacer condenación en el juicio. Por lo cual tenemos nosotros que tomar en cuenta no caer en esos pecados, no enojarnos como hermanos, aceptar la palabra del Señor como está escrita sin buscar rodeo, y no pronunciar palabras ociosas. Ahora yo les quiero decir unas cositas más antes de concluir, ¿verdad? Para colocar la gravedad más del asunto, para colocar lo que hemos hablado del juicio más grave todavía, más grave todavía. Se habla del día del juicio, que es el día que Dios va a juzgar, ¿verdad? ¿Cuándo será el día del juicio? ¿Cuándo llegará el día del juicio? ¿Para quién llegará el día del juicio? ¿Cuándo nos tocará ser juzgados? ¿Se acuerdan que nosotros varias semanas atrás hablamos de aquel hombre, ¿verdad? Que tenía muchos bienes y que dijo, Alma. muchos bienes tienes guardados, ¿verdad? Porque tenía mucha prosperidad. ¿Y qué dijo él? Bueno, como no sé qué hacer con tantos bienes, voy a tumbar los almacenes para hacerlos más grandes, para poder almacenar más bienes. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Necio. Necio. Esta noche vienen a buscar tu alma y lo que has provisto, ¿De quién será? ¿de quién será? Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Pero estamos en el juicio. ¿Vieron lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27? De la manera que está establecida para que el hombre muera una sola vez. ¿Y después? Y de esta enfrente del juicio. Ajá. Miren lo que dice ese versículo. Está, ¿qué cosa? Establecido. para los hombres. Ajá. ¿Y qué está establecido? ¿Qué está establecido? Que mueran una vez. Que mueran una sola vez. Y después de la muerte que viene, El juicio. El juicio. entonces, primera pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos para prepararnos para el juicio? No sabemos cuándo nos morimos. Por tanto, el tiempo que nos queda, ¿de qué? De vida. Mientras estemos vivos. Después de muerto no hay nadie que vaya a predicarnos al infierno, De purgatorio. ni al purgatorio, ni van a haber monedas que nos salven de allí del limbo, ni del purgatorio, ni oraciones, ni novenarios, ni misas. Nada de eso va a sacar a la gente de nada. O sea, vamos a decirlo mejor, nada de esas cosas va a cambiar el destino de la persona que tuvo o que la persona alcanzó hasta su último aliento de vida. O sea, en su último aliento, lo que él hizo hasta su último aliento de vida, eso es lo que va a determinar su destino. Después que se muera ya no hay nada que hacer. David pecó con Betsabé, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? De ese pecado que vino. Un niño. ¿Y qué hizo Dios con ese niño? Lo enfermó. Mientras estaba enfermo, ¿qué hizo David? Oraba y no se paraba de la cama. Cuando se murió, ¿qué hizo David? Se levantó de la cama y los ciegos decían, bueno, Se lavó la cara. ¿cómo es eso? Mientras el niño estaba vivo, él no se, y ahora que se murió, se para. ¿Qué ejemplo nos está dando David allí? Que después de muerto no pasa nada. Exacto. Ninguna oración vale después de muerto. Ningún novenario, como decimos, nada. El tiempo que tenemos es el tiempo de vida. Pero, también hay un pero de esto. Por eso que yo decía que se le va a colocar más grave la situación, ¿no?
no simplemente el tiempo que nos queda de vida. Miren este versículo. Mateo capítulo 12. 12, 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. El que hable contra Dios del hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ni en el venidero. Miren esto. Hay gente, y fue el caso, Jesús está hablando aquí exclusivamente, o principalmente, o contextualmente, de los fariseos. Ellos estaban cometiendo, sin haber muerto, estaban sellando su destino de perdición. ¿Y por qué? ¿Qué habían hecho ellos antes de morir que agotó la gracia para ellos? La blasfemia, dice aquí Jesucristo, contra el Espíritu. Que dice Jesús, no será perdonada a los hombres. Y Jesús es enfático, ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, no hay perdón. Miren, hay un pecado que no tiene perdón de Dios, como dicen por ahí, ¿verdad? Ese pecado no tiene perdón de Dios. Bueno, el pecado que no tiene perdón de Dios, según la palabra, ¿cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es? ¿Alguien sabe qué es? ¿Alguien no sabe qué es? ¿Quiénes no saben? Ah, imagínense, no sabemos y se lo estamos cometiendo. Bueno, vamos a verlo, aquí está. Versículo 32. El contexto nos lo va a explicar. Cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. O sea, la blasfemia contra el Espíritu, ¿qué es entonces? Hablar contra el Espíritu Santo. Hablar contra el Espíritu Santo. Entonces algunos toman este versículo, lo descontextualizan y dicen, si tú niegas que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, estás cometiendo el pecado imperdonable. Y así quieren como que asustarlo a uno, ¿no? Pero asustan como los católicos. Asustan como los curas asustaban en la Edad Media. Asustan a los que no conocen la palabra, a los que no estudian la palabra. La palabra aquí mismo, el contexto lo dice, vamos a leerlo. Aquí mismo en el capítulo 12, pero versículos anteriores. ¿Qué fue lo que hablaron los fariseos contra el Espíritu Santo? El mismo versículo 12, el 24. ¿Qué fue lo que dijeron los fariseos del Espíritu Santo? Pero al oírlo los fariseos dijeron, este echa demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Eso fue lo que ellos dijeron. Jesucristo, sí, está bien, él echa demonios, pero él echa demonios por Belcebú. ¿Quién es Belcebú? Príncipe, aquí lo dice, príncipe de los demonios. Ya. ¿Quién es el príncipe de los demonios? Es Dios mío, pues. Entonces fíjense algo interesante aquí, pues. ¿Qué estaban haciendo ellos con el Espíritu Santo? Estaban dando la naturaleza demoníaca. Estaban diciendo que el Espíritu Santo es el demonio mismo. Ese fue el pecado contra el Espíritu Santo. La blasfemia. ¿Por qué? Porque están diciendo, ¿verdad? Están atribuyendo la obra del Espíritu de Dios, ¿a quién? A Satanás, al diablo. Cuando quiera que alguien hace eso, ese sí está cometiendo el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los fariseos lo hicieron así. ¿Cómo se podría hacer así eso mismo hoy? Bueno, miren lo que dice Jesús. Versículo 28. Si por Espíritu de Dios yo echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Se lo voy a explicar mejor, o se lo voy a deducir de una vez. Todo lo que un hijo de Dios haga por el Espíritu Santo y que venga otro y diga, eso que tú hiciste, eso tú estás inspirado por el demonio, ese está haciendo lo mismo que los fariseos. Por eso que Jesús le dijo a los apóstoles, ¿qué fue lo que dijo a los apóstoles? Si nadie los quiere recibir, sacuden sus pies y váyanse, que están condenados ya.
¿Por qué? Porque lo que estaban ellos haciendo, los apóstoles, era ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Cuando Ananías y Zafira le mintieron a Pedro, ¿qué dijo Pedro? ¿A quién le estaban mintiendo? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el castigo? Que murieron la muerte. ¿Hubo perdón para ese pecado? No, No. murieron los dos. Entonces cada vez que nosotros, inspirados por el Espíritu de Dios, hacemos algo para Dios y la gente lo rechaza por la excusa que sea y atribuyendo ese rechazo a que eso es del diablo, están cometiendo el pecado imperdonable. O que sentimos algo del Espíritu de Dios y nosotros mismos rechazamos ese llamado que está haciendo el Espíritu atribuyéndole eso a Dios. Exacto, eso es lo que dice Santiago, es lo que dice Pablo en Hebreo. Cuando dice, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice el apóstol? No endurezcáis vuestro corazón. ¿No en qué? ¿No qué? Endurezcáis. Endurezcáis vuestros. ¿Quién conocen ustedes en la Biblia que endurece su corazón? Que le llega así rápidamente a la mente. Faraón. Entonces, aquel que oye la voz del Espíritu y no lo obedece, ¿en qué se está convirtiendo? En un faraón moderno. Cada vez que el Espíritu nos dice algo y nosotros nos hacemos los locos, estamos cometiendo el pecado de faraón, de los fariseos. Nos estamos acercando ¿a qué? No, pero es bueno, yo Al pecado imperdonable. agregar, o sea, o detallar, pues, de que cuando el Espíritu habla algo, porque puede sonar un poco esotérico. O sea, cuando el Espíritu habla de la O sea, palabra, cuando el Espíritu, palabra. ¿qué usa el Espíritu para hablar? Muy buena la acotación que hace el hermano Arturo, ¿no? Porque muchos pueden escuchar, cuando el Espíritu me habla algo y piensan que la voz del Espíritu es, yo sentí una revelación o tuve una impresión, un deseo. Puede ser que Dios haya una revelación, pero ¿qué dice la palabra de todos esos sueños, a la ley. revelaciones y demás? Probar los espíritus. Probar los espíritus. ¿Cómo lo probamos? Testimonio. Entonces a la final, ¿con qué es que nos habla el Espíritu? Con la palabra. Con la palabra. La ley entonces. Las palabras que yo he hablado son espíritu. Es espíritu y es vida. Entonces, bueno, el pecado contra el Espíritu no es más que atribuir la obra del Espíritu al demonio. Por eso, los dones de la iglesia, los dones que nos da, que tenemos en la iglesia, ¿quién los da? El espíritu. Dios por medio de. Y si yo me opongo a los dones espirituales, ¿a qué me estoy oponiendo? Estoy cometiendo el pecado imperdonable. Por eso es que el que no acepte un profeta de Dios, si es de Dios, está rechazando el Espíritu Santo que le dio ese don al profeta. O el que no acepte un mensaje de un mensajero de Dios, conforme a la palabra, está rechazando no al mensajero, sino al mensaje y al Espíritu que da el mensaje. Y así con todos los dones. Bueno, voy a leer 2 versículos más y concluimos. Para corroborar este asunto, para corroborar que hay personas, además de los fariseos, hay otro caso que ustedes conozcan de alguien que cometió el pecado imperdonable aún le quedaba todavía vida física. A Judas. ¿Ah? Pero que lo podamos probar por la palabra. A Judas. Ajá, pero Judas a la final, Bueno, pues todavía Sí, le sí, queda una horita. sí. Pero hay un caso muy contundente. Primera de Samuel, capítulo 28, Saúl, versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 6. Consultó al Señor, pero no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Ajá, ¿ves? ¿Consultó quién? Al Señor. ¿Quién consultó? Saúl. Saúl, el primer rey de Israel. Que dicen que era bonito, ¿no? La Biblia dice que era hermoso. En el más alto. Era el más alto. Entonces, ellos lo eligieron como rey. El pueblo tomó en consideración lo bonito y no lo que ve en el corazón. Se dejó llevar por la apariencia. Así como cuando el muchacho, ¿verdad? Va a buscar a la novia y entonces elige, bueno, si es bonita, lo que importa es que sea bonita por fuera. O igual también las chicas, ¿verdad? Cuando eligen un novio, quieren que sea, ¿verdad? Un galán. Y no ven lo que hay no procuran de ver lo que hay en el corazón. Así pasa con el pueblo de Israel cuando eligieron al rey.
Y a la final, ¿por qué Dios lo desechó? Porque él no hizo caso al profeta que le dijo, mira, vamos a hacer un sacrificio. Esperó. Él mismo hizo sacrificio. Dios le dijo, destruye al rey, a tal reino y a su rey. Y él hizo la guerra y dejó vivo las vacas, a los más bonitos, y dejó vivo al rey. Él andaba haciendo su propia justicia. Entonces Dios le dijo, lo desecho. Y aquí está lo que dice la Biblia. Él después consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió. Ni por Urim, ni por sueños, ni por profeta. El Urim eran unas piedras que tenía el sacerdote en el pectoral, que cuando alguien consultaba, se iluminaba de un lado derecho si la respuesta era sí, de Dios, y del lado izquierdo si era no. Bueno, ni de esa forma, ni en sueños, ni por el profeta Samuel, que estaba en ese momento, todavía estaba vivo. Y como Jehová no le respondió, ¿qué hizo Saúl? Se fue de una bruja, de un santero. Ahí está, lo dice la palabra, consultó Saúl. Saúl dijo a su criado, buscame una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Fue a consultarle ¿a quién? A los muertos. Samuel no estaba vivo en ese momento, estaba muerto, porque entonces él fue a la mujer pitonisa. ¿Y qué le dijo a la mujer? ¿A quién tengo que traer? Y él le dijo, tráeme a Samuel. Entonces hizo traer a Samuel de los muertos para él consultarle. Samuel no le respondió en vida y ahora sí le va a responder después que está muerto. Entonces ya sabemos que no era Samuel, sino alguien que se hizo pasar por Samuel. Bueno, este personaje, este rey, cometió el pecado imperdonable aún en vida. Agotó su tiempo de gracia. El tiempo de gracia es el tiempo que tenemos para prepararnos para el juicio. Y el tiempo se acaba a la muerte. Cuando alguien se muere, se acabó su tiempo de gracia. O cuando llegó la hora del juicio. Cuando nuestro nombre llega al juicio, se acabó el tiempo de gracia. Cuando llegue nuestro turno, pues. Porque vamos a ser juzgados por turno. Cuando llegue nuestro turno, el turno de los que están vivos, se acabó el tiempo de gracia para los que están vivos. Pero también se acaba antes de esos dos eventos, cuando alguien comete el pecado imperdonable. Vamos a cerrar con este versículo que se encuentra en el libro de Hebreos otra vez, en el capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 25 al 29. No dejando ¿de qué? De congregarnos, hermano, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que dejar de congregarse? ¿Por qué? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué no queda? Dice aquí, ya no queda sacrificio. ¿Por qué? ¿A qué se refiere eso? Al sacrificio que está haciendo Cristo en él. Ajá, Cristo en el santuario presenta su sacrificio por nosotros, por su iglesia. Pero aquí dice que si la gente peca voluntariamente, Cristo ya el sacrificio de Cristo no lo cubre. En otras palabras, el sacrificio de Cristo no cubre pecados acariciados, pecados de rebelión, pecados voluntarios. No queda sacrificio por el pecado. ¿Y entonces qué queda? Versículo 27. Una horrenda expectación ¿de qué? De juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciara la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 muere sin misericordia. ¿Cuánto más pensáis que será castigado el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciere ¿qué cosa? ¿Afrenta a quién? Al Espíritu, el pecado contra el Espíritu.
El pecado voluntario, cuando yo sé algo, pues el Espíritu me dijo algo, pues el Espíritu me reveló algo en su palabra, y yo sé que eso es pecado, y sin embargo sigo cometiéndolo, entonces yo estoy haciendo ofensa al Espíritu. Ya no queda un sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio, que es el caso de Judas. Cuando él se dio cuenta de lo que había hecho, no hubo sacrificio por el pecado para Judas. ¿Por qué él pecó voluntariamente? Porque él tuvo 3 años y medio allí, al ladito de quién. ¿De qué más? Él estuvo al lado de la luz. Al lado de la luz, porque Jesús es la luz. Y él no aprovechó esos 3 años y medio para transformar su carácter, sino que más bien era con la rebelión, con su pecado acariciado, y cuando él pasó el tiempo límite, entonces ¿qué es lo que le quedó ya a él? ¿Por qué? ¿Qué pasa, hermano? Miren, hay una falsa teoría que muchas veces la gente la tiene. Bueno, yo peco lo que yo quiera, y en la última hora me arrepiento y ya soy salvo. Me tiro la droga en la cruz. Ajá, y entonces luego justifican, ¿no? Así como la droga en la cruz, pues. Y entonces arman su teología. ¿Y qué es lo que pasa? Que no es lo que dice la palabra. El arrepentimiento no es de nosotros, no es que yo decido y me arrepiento. El arrepentimiento es la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces yo rechazo el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu? Se retira. Entonces ya nadie me va a convencer de pecado, de justicia, ni de juicio. Ya nadie me va a consolar. Porque también dice que el Espíritu, ¿qué es? El consolador. Pero él se retira, ya no hay consuelo. Ni me ayudará a vencer el pecado. Ni hay ayuda para... Entonces, ¿qué es lo que queda entonces en ese contexto cuando se va el Espíritu? Una horrenda... Ahora queda la sensación, pues cuando está el Espíritu en nosotros y Cristo nos cubre, nosotros nos sentimos la ira de Dios contra nuestro pecado. No la percibimos. ¿Por qué no la percibimos? Porque estamos cubiertos. Así como cuando uno está bajo techo y no siente los rayos fuertes del sol al mediodía, igual nosotros sentimos la ira de Dios contra nuestro pecado. Pero cuando por el rechazo del Espíritu, el Espíritu se va y se va la cubierta, se va el sacrificio de Cristo, quedamos directos. Y entonces ahí sentimos la expectación de ¿qué? De juicio, que fue lo que sintió Judas. Y como Judas no pudo soportarlo, porque no hay ser humano que soporte la ira de Dios, ¿quién podrá estar firme? Dice la palabra, ¿verdad? Cuando Él se manifieste. Entonces, bueno, esto lo hacemos, ¿verdad? O esta meditación es para, bueno, que nosotros no dejemos pasar el tiempo, ¿sí? El tiempo que nos queda. No sabemos, ninguno de los que está aquí sabe, ni yo mismo sé cuándo van a venir por nosotros a pedir nuestra alma. ¿Alguno sabe? ¿Qué tal si alguno de los que está aquí le puede pasar como dice Jesús, esta noche vienen a pedir su alma? Y no están preparados. Y si no estamos preparados, ¿qué creen ustedes que deberíamos hacer ahorita entonces, en este instante? ¿Y cómo? ¿Cómo nos preparamos ahorita? ¿Cómo nos preparamos ahorita? Obedeciendo al Señor. Lo que hemos hablado otras veces en el pasado. ¿Qué hemos hablado? Ajá, eso lo hemos hablado, pero hay algo que dijimos en otras oportunidades. Una vez leímos una cita que decía, del camino a Cristo, ¿verdad? Muchos se perderán esperando y deseando ser salvos. ¿Y qué es lo que decía la cita? ¿Qué es lo que no hacen? Ay, se nos olvidó. No escogen el ser cristianos ahora. Que eso es lo que dice la cita, que hablábamos de la voluntad. Entonces, nosotros, nadie de los que está aquí sabe cuándo es el fin, cuándo es nuestro, o sea, el fin de nuestra vida, o el fin del tiempo de gracia, o el fin o cuando el Espíritu nos abandone. Nadie sabe. Y no esperemos
resolver, porque lo que pasa es que nosotros queremos resolver, en ese caso, ¿no? No, yo no me voy a bautizar todavía porque tengo que arreglar unos asuntos primero antes. ¿Es esto lo que dice la palabra? ¿Qué dice Mateo 11:28? ¿Se lo saben? Venid a mí, todos los que estén trabajados, que yo os haré descansar. O sea, no es, bueno, descansa primero y después ven a mí. No. Así como está, ven y yo te voy a dar descanso. ¿Tú quieres arreglar tu vida con Cristo? Bueno, ven a Cristo y Cristo lo va a arreglar por ti. Un día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. Oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está. Cuando mil pecadores nos conozco, el juez dirá, oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene y cerca está. Mas su luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo